Bien, entonces para comenzar, yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Juan 17 y vamos a leerlo del versículo 20 al 26. Cuando hablábamos acerca del Ejad, siempre se me venía esta parte, esta porción de la Biblia a la mente. Porque es la oración que el Señor hace y es el deseo que Él quiere que todos seamos uno. Entonces vamos a leerlo desde el versículo 20. Dice, Yeshua le respondió, no, perdón, me pasé. Sí, me salté. Aquí, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, que donde yo estoy también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. A ver, pregunta capciosa, ¿cuántas veces en este pasaje está la palabra uno? A ver, ¿quién está contando? Tres. Desde lo que leímos, 4. Hay 4 y 5 con la palabra unidad, ¿vale? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué el Señor habría repetir tanto esta palabra? ¿Cierto? Si no sería algo que para Él es muy importante. Si vemos el contexto, es la oración que está haciendo por sus discípulos, sabe que Él se va a morir, sabe que ya no va a estar con ellos, sabe que va a haber un vacío en ellos, sabe que van a pasar situaciones muy difíciles para ellos. Y lo que dice es, Señor, que ellos sean uno. Y es lo que primero le importa a Él. Pero esa unidad que Él habla, Él dice que sean uno como tú y yo somos uno. La unidad que Él busca es que nosotros seamos uno en Yeshua, porque cuando somos uno en Yeshua, somos uno con el Padre. Entonces, esa es la unidad que Él está buscando, que primero nos unamos a Él, conozcamos su palabra, obedezcamos su palabra, hagamos las cosas como Él quiere y luego entonces eso nos va a llevar a ser uno con los demás. Estuve buscando un poquitico acerca en el Strong y la palabra uno pues es literalmente el número uno, ¿sí? Donde dice unidad, realmente en el Strong la palabra que aparece allí es uno. No es unidad, sino que como que se fue acomodando para que se entendiera la palabra. Pero entonces lo que dice allí, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Pero lo que realmente dice el Strong es para que estén siendo completados hacia dentro uno. Suena muy raro, pero la palabra unidad realmente lo que significa es uno. Ahora, cuando uno va al diccionario a buscar qué significa uno, dice uno, unidad, es un número que representa una única entidad. Es también un dígito numérico y representa una única unidad de conteo o medida. Y esto es bien importante, porque nuestra única unidad de conteo o nuestra única medida es Yeshua. ¿Sí?
Por ejemplo, un segmento de una línea de longitud unitaria es un segmento de una línea de longitud. Algo que pensaba yo también respecto al 1 es que usted no puede dividir el 1. Usted no puede decir voy a separar y tengo aquí un 1 y aquí tengo un 1 y no, eso no es porque si no serían 2 unidades. Usted no puede separarlo. Usted puede fraccionar, dividir, pero siempre cada parte va a pertenecer a esa unidad. Por ejemplo, yo aquí tengo mi tema, lo tengo aquí en esta hojita, ¿cierto? Si yo rasgo esto a la mitad, tengo 2 partes, pero 2 partes de una unidad. Si yo le entrego esto a Diego, la mitad, y yo le entrego la mitad a Olga, cada uno tendría parte, no tiene la totalidad. Entonces, la unidad es algo que no se puede ni separar y no se puede dividir. Yo puedo intentar alejarme del Señor, pero siempre voy a tener una parte de Él que me va a estar diciendo que algo me falta. Y siempre voy a estar incompleto cuando ya le he conocido a Él. ¿Sí? Entonces, lo que Él quiere es eso, que la unidad sea a tal punto que cuando usted se sienta o se separe, usted sienta que está incompleto, que algo falta, que algo no está funcionando bien, que tiene solamente parte de lo que debería ser el todo. Un ejemplo por el cual nosotros podíamos guiarnos es el matrimonio. Cuando el Señor llama a su pueblo para que vayan al monte de Sinaí, ¿a qué los llamó? ¿Qué era lo que buscaba el Señor cuando fuera el pueblo y subiera al monte de Sinaí para darle su palabra? Hacer fiesta, dice Diego. Hacer un compromiso, ¿no? Era un compromiso, era el matrimonio, celebrar ese compromiso entre el Señor y el pueblo. Él quería unirse con su pueblo en unidad, en un matrimonio. Vamos a leer Éxodo 32 del 1 al 6. Dice Gerardo, a santificarse también, así es. Dice Éxodo 32, 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender al monte, se acercaron entonces a Aarón y les dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, el propósito del Señor era que ellos subieran y estuvieran allí recibiendo la Torá o recibiendo ese, digamos, contrato de matrimonio. Pero ellos quisieron, no subieron, se quedaron abajo, tenían susto, no estaban preparados, no habían tomado el compromiso. ¿Y qué pasó? Al estar abajo, el que sube es Moisés y para ellos empieza a darse un vacío. Estamos aquí solos, estamos escuchando truenos, no sabemos qué pasa. El que nos habla del Señor, del gran yo soy, está ahí arriba. Entonces estamos aquí solos. Y el ser humano tiene una tendencia a que cuando hay un vacío, lo rellena con las cosas que cree. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un sincretismo. Entonces dijeron,
no lo vemos, no está aquí, no sabemos qué está pasando, hay un vacío, necesitamos hacer algo, hagamos dioses. ¿Por qué? Porque ellos venían de Babilonia con esas costumbres y entonces hicieron dioses y dijeron, celebremos fiesta a Yahweh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene el compromiso de estar en unidad, comienza a llenar esos vacíos con cosas que no son del Señor. Entonces les hablaba del matrimonio. El matrimonio es algo que uno empieza por un compromiso. Uno dice, Diego, yo te acepto, deseo no sé qué, estar en unidad contigo, respetarte, ta, 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 ta. Y entonces al principio uno se siente como medio extraño, ¿cierto? Mientras que se va acostumbrando, pero llega un momento en que somos tan una carne que uno sabe exactamente qué está pensando el otro, uno completa la frase, uno sabe sus estados de ánimo, si el uno se va a dormir para otro lado, uno se siente como medio raro, ¿cierto? Olguita dice que ella duerme rico si no está. Bueno, el caso es que cuando esa unidad que está en matrimonio, uno de los dos falta, se siente ese vacío, ¿sí? Por eso hay matrimonios que no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay unidad, porque no tienen un propósito, porque no buscan lo mismo. Entonces, cuando no hay un compromiso, uno de los dos empieza a buscar cosas por otro lado, comienza a saciar esa necesidad en otras cosas y terminan separando ese matrimonio. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estaba preparado para hacer ese compromiso con el Señor, de ser uno con Él, de dejar todas las cosas atrás, ¿sí? Y lo que hicieron fue traer un sincretismo. ¿Listo? Entonces, le hacemos fiesta al Señor, pero también traemos nuestros dioses. Y lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos buscando precisamente la unidad, es que nuestra unidad sea en el Señor. Porque el pueblo de Israel sí se unió, pero se unieron entre ellos. Y entre ellos llenaron sus vacíos con cosas que no eran. Llenaron de idolatría, llenaron de sus costumbres, pero no se llenaron con las cosas que el Señor les dijo que hicieran, que no adoraran otros dioses. Entonces, en este orden de ideas, nosotros en las raíces hebreas queremos ser unidad, queremos ser ejad, pero hay muchas cosas que encontramos alrededor y hay muchas cosas que mucha gente dice que entonces que si hacemos así, que si hacemos así, que si la oración, que si para levantarse, que si para dormir, que para todo. Entonces decimos, ay, tenemos que hacer un ejad. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener muy claro qué es lo que dice el Señor que hagamos para poder ser un ejad. Porque terminamos siendo como el pueblo de Israel, añadiendo cosas muy bonitas, pero que no son cosas que el Señor nos dijo que hiciéramos. Bien, entonces necesitamos tener ese equilibrio si realmente queremos ser un ejad, porque el ejad viene en Él, en Yeshua, no necesariamente en hacer las cosas que otros hacen. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando estábamos en el cristianismo éramos un ejad. Creíamos en Jesús, creíamos en Jehová, creíamos en cualquier cantidad de cosas que hacíamos porque otros decían. Y no, o sea, creímos esas verdades porque venían de tradición en tradición y todo el mundo las decía. Entonces, si eso así lo decían, así era. Pero ahorita que estamos volviendo a la Torah nos damos cuenta que hicimos muchas cosas en unidad, pero que no eran cosas mandadas por el Señor. Entonces, por eso, en estos momentos, si queremos ser unidad, tenemos que estar unidos al Señor. Y el Señor nos dejó un derrotero, una forma de ser unidad. Entonces vamos a Efesios 4, del 1 al 16.
Bien, dice, del 1 al 16, ¿no? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Yeshua. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que la cabeza es, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo o Yeshua, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Entonces aquí el Señor nos está dando como una guía. ¿Ustedes quieren ser uno? Bueno, entonces vamos a ver, aquí hay unos pasos que tenemos que hacer y entender realmente qué es la unidad. Y lo primero que nos dice lo encontramos en el versículo, ya les digo, en el versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Listo? Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? A ser uno con Él, a ser su esposa, ¿cierto? Hay un contrato de matrimonial que Él dice, yo les doy mis mandamientos, les doy mi palabra, ustedes la obedecen, yo les proveo, yo les doy. Entonces dice, lo primero que hay que hacer es andar, ¿cierto? Y andar es un hábito, es mi forma de vida. Dice, como es digno de la vocación, o sea, como es digno de ese llamado, de eso que usted decidió en algún momento tomar, que fue, Señor, yo te acepto en mi vida, soy uno contigo, quiero estar contigo. Entonces, esa decisión que tuvimos, nosotros tenemos que caminar respecto a esa decisión. Entonces, yo no puedo decir que yo soy uno con Yeshua si yo cojo y digo, listo, sí, muy bonito todo, yo soy uno con Yeshua, pero pues acepto la mitad de la Biblia para allá. No puedo, ¿cierto? Tendría la mitad, no estoy completa, no estoy en unidad. Ah, yo soy uno con Yeshua, pero entonces yo no guardo el Shabbat. Ah, yo soy uno con Yeshua, pero entonces, ay, qué pereza las fiestas. Entonces yo no puedo decir que soy uno con Yeshua si yo acepto su verdad a medias. Tengo que andar como es digno de ese llamado o de esa vocación. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esa es una de las partes que más nos cuesta, ¿cierto? Somos más que ovejitas, parecemos cabritas locas, haciendo lo que queremos a veces. Y es muy difícil cuando nos rozamos, cuando tenemos encontrones, cuando vemos que el otro es muy diferente a mí,
cuando piensa diferente a mí, pero aquí nos dice soportándonos en humildad y mansedumbre. ¿Qué significa humildad según el diccionario? Dice, es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. El humilde, por lo regular, no es consciente de que es humilde. Esa persona que dice, es que yo soy tan humilde. No, el humilde por lo regular hace las cosas y no se da cuenta. Pero cuando yo soy humilde, yo entiendo que hay otras personas que pueden hacer otras cosas mejores que yo y yo estoy bien. Yo no tengo que estar haciéndolo todo y quitándole el puesto a otra persona. Yo estoy bien con eso. Entiendo que la otra persona es diferente, actúa diferente, de pronto se pone de mal genio, de pronto responde de una forma diferente y yo puedo estar tranquilo con eso. Eso es la humildad, saber cuál es mi puesto, estar tranquilo en medio de mi puesto. Y mansedumbre dice calidad de manso, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Viene de la palabra manso, que es manso. Dice que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas que se deja tomar o acariciar. Por ejemplo, un toro manso. Un toro tiene toda la facultad de coger y levantarlo a usted y volverlo una nada en un segundo. Pero el toro es manso cuando tiene todo ese poder, pero no hace nada. Y usted lo puede acariciar y dice, ay, tan lindo, ¿cierto? Tan lindo el torito, se deja tocar. Pero él puede en un segundo volverle una trifulca. La persona mansa es aquella que sabe que en una pelea puede responderle a otro y acabarlo con una sola respuesta, pero no lo hace. Es aquel que sabe que puede gritar, pelear, puede hacer cualquier cosa, puede hacer algo para acabar con la otra persona o para hacer sentir mal a la otra persona, pero no lo dice. Lo dice en humildad y lo dice en mansedumbre. Entonces, cuando el Señor nos dice que seamos humildes y mansos, quiere decir que cuando yo tengo un roce con uno de mis hermanos, con mi esposo, con mis hijos, con mis compañeros, que yo sepa cuál es mi posición, que yo entienda la posición del otro, pero que entienda que tengo que responderle como respondería Yeshua. Que yo tengo que tratarlo en humildad, en amor, en paz. Y ese es el comienzo del Ejad. ¿Listo? Entonces, si queremos ser un Ejad aquí, nosotros tenemos que entender que todos somos diferentes, que no tenemos que hacer exactamente lo mismo todos, pero tenemos un puesto especial y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces luego nos dice, en el versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí nos está hablando que el que nos trae esa unidad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me redarguye cuando yo no estoy en unidad. El Espíritu Santo me redarguye cuando yo estoy actuando con soberbia, cuando yo estoy siendo agresivo. El Espíritu Santo es el que me lleva y me muestra el camino. Entonces dice un cuerpo y un espíritu, ¿sí? Como también fuiste llamados en una misma esperanza. Todos estamos buscando lo mismo. Todos queremos estar en unidad con Yeshua. ¿Lo hacemos de maneras diferentes? Sí. Pero tenemos un mismo derrotero, que es su palabra. Tenemos una guía, es su palabra. Tenemos un espíritu, que es el que nos guía por medio de su palabra. Entonces tenemos que buscar esa unidad en el espíritu. Y luego nos dice en el versículo 11. Y dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes en carácter, en habilidades, en conocimiento. Todos somos diferentes, pero todos ocupamos un lugar especial dentro del cuerpo. Yeshua la cabeza y nosotros somos el resto de los miembros. Una persona puede perder un brazo y sí, puede funcionar, pero siempre va a sentir la necesidad de ese brazo. Siempre va a sentir ese faltante. Y fuera de todo, las personas que han perdido un miembro dicen que sienten el miembro fantasma, que a veces les duele, que a veces sienten que se les mueve y no está, pero tienen la sensación. Si al cuerpo le falta algo, no está en unidad. Hay un faltante y siempre se va a sentir esa necesidad de eso que está allí. Entonces, por eso es tan importante ser humilde y ser manso para entender que todos nosotros ocupamos un lugar diferente, ¿sí? Por ejemplo, el Señor a mí me usa mucho en la alabanza, pero yo no podría estar a toda hora amargada porque yo no predico como Diego, o yo no enseño como Diego, porque el Señor le dio los dones y el ministerio a Diego de maestro. Entonces el Señor colocó aquí a Diego como maestro, colocó aquí a la pastora como pastora, colocó a cada uno de nosotros en un lugar. Y la pregunta es, ¿qué tanto estamos ejerciendo ese lugar en ese cuerpo para que seamos unidad? ¿O está funcionando, por ejemplo, si en mi cuerpo funciona mucho mi corazón y mi cabeza, pero mis brazos y mis piernas no funcionan, ¿yo puedo andar? No. Yo subsisto. Así pasa con nosotros, como iglesia, como cuerpo del Señor. Si hay unos miembros que están funcionando, pero el resto de miembros no está funcionando, algo no pasa. No podemos caminar, no podemos ir, no podemos hacer muchas cosas porque hay unos elementos o unos órganos que están siendo recargados y los otros se están debilitando. Si yo dejo de funcionar en este brazo y un día lo dejo quieto, ¿qué va a pasar? Se me va a poner flaco, delgado, quito la fuerza y va a llegar un momento en que no funciona. La otra vez veía una imagen de un señor hindú que hizo una promesa a uno de sus dioses y elevó el brazo y dice que pasó toda su vida, como 60 años, con el brazo elevado. Llegó un punto en que ese brazo primero se le volvió solamente como pellejo y se le volvió tieso, se le puso tieso. El brazo no le funcionaba, ya no podía bajarlo, ya no podía moverlo, el brazo se le secó literalmente de estar haciendo eso. Entonces, como miembros de esta iglesia, necesitamos pedirle al Señor que si queremos estar en unidad, ¿cuál es el puesto donde Él quiere que nosotros estemos? ¿Cómo puedo aportar a este cuerpo? Aconsejando, visitando, escuchando, ayudando. Hay tantas cosas que podemos hacer. Por eso Él dice que Él fue quien constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces Él quiere hacer algo grande en cada uno de nosotros. Y estamos diciendo queremos ser uno, queremos ser uno, queremos ser uno. Pero cada uno en nuestra parte. Cada uno en nuestro rincón. ¿Cómo vamos a ser uno si no estamos ayudándonos los unos a los otros, ejerciendo el don que el Señor nos dio? Amén. Entonces nos dice luego, vamos al versículo 13. Entonces, si ven, después de hacer todo esto nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, miren tremendo esto, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos está diciendo que hagamos todo esto
que nos perfeccionemos, que ejercitemos, que trabajemos en nuestro ser, en nuestro carácter, en nuestra vida, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y esto es tremendo porque cuántas creencias hay en el mundo. Inclusive hay los que creen en Yeshua, los que creen o sea, la iglesia homosexual que cree supuestamente en Cristo, ¿sí? Hay muchas corrientes, muchas vertientes que se dividen y se esparcen diciendo que creen en el Señor, que creen en el Hijo de Dios, pero que tienen una parte nada más y se basan en una parte. Y cuando yo me baso en una parte no tengo la totalidad como hablamos al principio y por eso no puedo estar en unidad. Entonces nos dice, para que lleguemos a la unidad de la fe, para que cuando nosotros estemos en unidad, estemos seguros de que vamos por el mismo camino. Y no nos desviamos porque el uno dice y el otro dice, sino que sabemos y tenemos la madurez suficiente para decir lo que él dice no está aquí. O lo que él dice está aquí, lo puedo hacer. Eso es lo que nosotros necesitamos llegar. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto en la medida. Ahorita dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando el cuerpo está funcionando de la manera correcta, nos edificamos unos a otros. Estamos compartiendo la palabra, estamos diciendo, Bere, usted está diciendo una cosa que no está aquí, un momentico, camine, leamos, buscamos, estudiemos. Ese es el fundamento o lo que el Señor quiere, para que no seamos niños fluctuantes. Ay, espere, pero es que Julanito dice esto, vámonos por allá. No, pero es que ya no me gustó mucho lo que dice este, entonces vámonos por acá. No, pero es que este resultó ser como que no me gustó, entonces vámonos para allá. Y estamos fluctuando. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez, porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos la unidad de la fe en lo que la palabra dice. Entonces, como no tenemos esa unidad, empezamos a rellenar vacíos. Entonces, este me dice que puedo hacer no sé qué cosa, hagamos esto, y este me dice que yo puedo hacer esto, entonces hagamos esto, y empezamos a tener un sincretismo de creencias, de cosas, pero que no es lo que el Señor nos dice. Bien, por eso en el cristianismo teníamos sincretismo. En el cristianismo hacíamos cantidad de cosas que no eran de la palabra y uno creía que sí. ¿Listo? Y dice entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, en Yeshua, de quien todo el cuerpo bien concertado y bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Cuando todos estemos juntos, en unidad, en la palabra, en unidad, en Yeshua, vamos a crecer. No necesitamos hacer cantidad de cosas para poder ver esta iglesia grande. Necesitamos ser un ejad. Necesitamos entender nuestro puesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber, cuando ocupamos el puesto que nos corresponde, está el hermano que es el evangelista, que es una cuestión nata, que le comparte y le habla y entonces trae aquí a las personas. Y va a encontrar la persona que va a decir, venga, yo lo discipulo, yo le comparto los primeros rudimentos de la palabra, lo primero de la palabra. Y luego va a encontrar la pastora que va a llegar y lo va a coger y le va a tratar de trabajar en un proceso para que vaya creciendo. Y va a encontrar el maestro que va a traer más lucidez sobre la palabra. Y va a encontrar el profeta que le va a estar diciendo, hey, te estás equivocando, te estás yendo por el lado que no es. Y así crecemos. Así crecemos, porque cada uno
ocupa un lugar importante. Y eso se llama sinergia. Creo que me salta algo por acá. Eso se llama sinergia. Bueno, lo que es la sinergia es cuando los miembros ocupan el lugar exacto en una entidad, que su cuerpo se vuelve una unidad y se potencializan y hacen grandes cosas. Hablaba con Diego acerca de un ejemplo, por ejemplo, de sinergia. Y él me decía, un gato hidráulico, ¿sí? ¿Qué hace un gato hidráulico? Levanta el carro que es súper pesado, que usted no podría levantarlo así porque es muy pesado, pero el gato hidráulico lo levanta para poder cambiar una llanta, ¿cierto? Pero si a ustedes les entregan todos los elementos del gato hidráulico, que sería una palanca, unos cables, unas ruedas, y entonces a Diego le entregan la palanca, a Olguita le entregan cables, a Rosita le entregan el armazón, a la pastora le entregan, no sé, una bolita ahí del gato hidráulico. ¿Será que pueden levantar un carro cada uno con una cosa? Exacto. Cuando todos esos elementos que son diferentes se unen dentro del gato hidráulico, eso es una unidad. Usted no dice, ve, tengo los gatos hidráulicos, dice, tengo un gato hidráulico. Y ese gato hidráulico, todos esos elementos se fortalecen tanto que levantan un carro, cosa que no podría hacer solamente con la palanca. No tiene fuerza. Entonces, cuando nosotros ocupamos el puesto que nos dan, ocupamos el puesto para el cual somos llamados, somos ese gato hidráulico que levantan lo que no podíamos hacer antes. Hacemos lo que antes no podíamos hacer. Hacemos lo que aparentemente es imposible cuando yo estoy solo. Amén. Entonces, esa es la reflexión. No sé si de pronto la pastora quiere orar. Bueno. Listo, entonces voy a hacer una oración cortica en base a esto y luego continuamos entonces con el tiempo de oración. Padre, gracias